Amén. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 14, verso 32 al 38. Marcos capítulo 14, verso 32 al 38. Amén. Jesús ora en Getsemaní. Marcos capítulo 14, verso 32 al 38. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oramos al Señor por su palabra. Padre amado celestial, en esta hora, Señor, vamos delante de su presencia, Dios mío, agradeciéndole, Padre, por la vida, por la salud que usted nos ha dado. Gracias, Señor amado, porque usted ha sido con nosotros. Su bendición y su cuidado, Dios mío, lo hemos sentido en este día. Te agradecemos, Señor amado, por guardarnos, Dios mío. Hay tantos accidentes, Dios mío, hay tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, que muchas veces, Señor, no podemos dimensionar el peligro del cual usted nos libra cada día. Señor amado, gracias te damos porque podemos escuchar su palabra. Gracias porque podemos, Dios mío, estudiarla, y podemos, Dios mío, poner nuestro corazón para que usted pueda hablarnos en esta noche. Dios mío, háblanos. Que sea su palabra, que sea su Espíritu Santo hablando por intermedio de mi vida. Dios mío, toque aquellos corazones, Señor amado. Si es tu voluntad, Dios mío, que un alma se arrepienta en esta noche, fiesta y en los cielos, Señor amado, pero que sea su palabra, que no sean mis palabras. Unja mis ojos, mis oídos, Dios mío, mi boca, mis pensamientos, Señor amado. Usted tome el control de mi vida, Padre, para que podamos nosotros comprender este mensaje hermoso que usted nos tiene en esta noche. Padre Santo, ponga su bendición en cada uno de nosotros, en los que van a escuchar, Dios mío, esta predicación, Señor, en un momento más. Usted les pueda bendecir en grande manera. Padre Santo, ponga su bendición en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Marcos capítulo 14, verso 32 al 38, para los que no alcanzaron a buscar esta cita bíblica. Aquí Jesucristo ora en Getsemaní, la agonía del Señor Jesucristo, allí en el huerto de Getsemaní. Una gran palabra, con un sentimiento muy profundo, porque aquí nos lleva a nosotros entender cuál era esta agonía, cuál era esta tristeza del Señor Jesucristo momentos antes de que Él fuera entregado. Vemos cómo afloran los sentimientos de un hombre, porque Jesucristo también era hombre, y Él también quizá en su momento se asustó, tuvo miedo, quizás tristeza, tantos sentimientos que inundan la vida de cada uno de nosotros. Y Él en ese momento estaba en una agonía, porque uno de sus discípulos, de los cuales Él le había quizás depositado tanta confianza, quizás le había enseñado tantas cosas, vio los milagros de Jesucristo, pero aún así este hombre lo entregó. Y esta tristeza de que uno de los que a nosotros nos rodean, uno de los que nosotros le tenemos tanto aprecio, cariño, y nos traicione, así como Judas. Qué tristeza tiene que haber sentido el maestro en ese momento, como también
aquella agonía por llevar el peso del pecado y sentir que su Padre se iba a separar de él, porque sabemos que nada impuro no puede estar con los santos. Por eso era un episodio muy doloroso para el Señor Jesucristo. Y quizás usted se puede preguntar, pero ¿por qué Él tuvo que pasar todo eso? ¿Por amor a usted? ¿Por amor a mí? Y por amor aún a los que no han aceptado al Señor Jesucristo. Pero el Señor pagó un precio por cada uno de nosotros. Dice que Él pagó el precio por el mundo. No solamente por algunos, sino que por el mundo entero Dios envió a su único Hijo para que muriera ahí en la cruz del Calvario. Dice que en aquella noche Jesucristo oró 3 veces, pero no hubo una respuesta de su Padre. Y aquí podemos nosotros, si usted estudia esta palabra, podemos entender que Jesucristo no era la primera vez que Él iba a este huerto del Getsemaní. Él había ido anteriormente y era un lugar que Él tenía para poder apartarse y para poder hablar con su Padre. Por eso Él lo llamaba Abba Padre, porque ese lugar estaba consagrado para Él apartarse. Como les decía, Él ya había ido anteriormente a ese lugar. Era un lugar donde tenía una intimidad con su Padre. Quizá usted en su hogar o en algún lugar usted puede tener un lugar apartado para buscar del Señor. Ese es su huerto, ese es su Getsemaní, donde usted tiene una intimidad con su Padre, donde usted puede entregar todo lo que hay en su corazón. Por eso Judas conocía también aquel lugar, sus discípulos conocían aquel lugar. Jesucristo no se estaba escondiendo, por el contrario, Él estaba ahí buscando de su Padre. No hubo respuesta. Y ahí comenzó su camino de agonía. Lucas nos dice que Él, estando en agonía, dice que oró tan intensamente que su sudor, eran como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Porque era muy grande su agonía. Y más adelante vamos a ver qué significa esto. Pero antes podamos leer los versos principales. Verso 32 en adelante dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que lloro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El Señor les dijo: quedaos aquí y velad, porque su alma estaba triste. Él necesitaba ir donde su Padre. Pero ¿qué pasó? Los discípulos se durmieron. Este lugar, Getsemaní, que significa prensa de aceite. Allí el Señor solía juntarse con sus discípulos. Se apartaban porque en todo lugar donde iba Jesucristo con sus discípulos, lo seguía una gran multitud en todo lugar donde ellos estaban. Por eso Él constantemente tenía que apartarse para buscar de su Padre, para conversar con su Padre, para orar. Por eso dice que Él siempre estaba en el huerto. Si podemos ver en Juan capítulo 18, verso 1 al 2, dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Lucas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Ahí podemos entender que no era la primera vez que Jesucristo iba a este huerto del Getsemaní. Por lo tanto, era un lugar muy conocido para cada uno de ellos. Y más tarde podemos ver cómo es arrestado en ese lugar. Y también podemos nosotros notar, Jesucristo era muy diferente a nosotros. Porque nosotros, cuando pasamos problemas, cuando estamos pasando dificultades, como humanos queremos solamente irnos, queremos viajar, queremos desestresarnos. Algunos quieren tomarse un respiro con el alcohol, las drogas, la fiesta.
buscan paz en cualquier cosa y solamente aumentan sus problemas, pero el Señor nos dice en su palabra que la única solución para encontrar la paz a nuestra alma es la oración. Porque dice su palabra en Santiago capítulo 5, verso 13: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Invócame, decía Salmo 50, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero ¿qué hace el mundo? ¿O qué hacemos quizás nosotros que estamos fallando en esa área? Cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? Nos alejamos, necesitamos desconectarnos porque estamos estresados, estamos con muchos problemas. Cuando el Señor dice que nosotros debemos de ir a la oración cuando estamos afligidos, así como lo hizo Jesucristo en ese momento de agonía. ¿Y por qué dice que aquí se llevó a 3 de sus discípulos? No se llevó a todos. Pero esta no era la primera vez que él lo hacía. Anteriormente, estos mismos discípulos que el Señor había, dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y anteriormente, estos mismos 3 discípulos, el Señor los llevó también para que fueran testigos de su transfiguración y también de la resurrección de la hija de Jairo. Puede verlo usted, buscar en Marcos capítulo 9, 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y Jesús les dijo, ahí en ese momento, les habló a sus discípulos. Jesucristo tenía una confianza ahí con ellos y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque dice que Jesucristo oró 3 veces y no tuvo respuesta. ¿Pero qué pasó? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¡Qué hermoso! Que aún en su agonía, aún cuando él estaba tratando de cumplir con la misión que Dios le había mandado, su padre lo vio afligido y le envió un ángel para que él fuera fortalecido. No lo envió para que le dijera, ya hijo, no vas a pasar por esto, o para consolarlo, o para decirle, todo va a estar bien, sino que fue para fortalecerlo, para que él pudiera estar fuerte para lo que se venía más adelante, porque luego iba a ser entregado, luego él iba a ser azotado, luego fue maltratado de una y otra manera hasta que fue colgado en aquella cruz. Por eso él necesitaba ser fortalecido. Y así nosotros también necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Muchas veces estamos con tantas cosas, tantos problemas, estamos tristes. Quizás algunos están pasando por momentos de duelo, han perdido a un ser querido. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos a la oración, porque Él enviará a su ángel para fortalecer su vida. Así como fortaleció a Jesucristo ahí en ese huerto de Getsemaní, también Él quiere fortalecer su vida. Porque Él debía de cumplir su misión, porque su camino era seguir hasta la muerte. Él debía de cargar el pecado de toda la humanidad. Por eso estaba su alma en agonía. Porque dice su palabra en 2 de Corintios 5:21 que Él no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no tenía pecado, no tenía culpa, pero lo hizo por nosotros. Por eso su agonía se debió a todo el peso de aquel pecado, de la humanidad. Porque Él no estaba muriendo por sus propios pecados, si Él no los tenía, sino que su mismo cuerpo iba a ser llevado a la cruz. Porque sabemos que cuando ellos eran colgados, ellos estaban bajo maldición. Por eso imagínense
¿Cómo habrá sido su aflicción en ese momento de sentir todo aquel peso y además sentir que cuando él sea colgado estaba bajo maldición de Dios, de su Padre? Toda la ira del Señor iba a caer sobre él. Dice que su Padre se apartó. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, si usted quiere buscarlo, del 4 al 6. Él llevó nuestras enfermedades. Por su llaga dice que nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos, pero Él cargó el peso del pecado de cada uno de nosotros. Y si usted no sabía que en aquel tiempo, cuando estaban colgados en aquella cruz, estaban bajo maldición, puede usted buscar en Gálatas capítulo 3, verso 13, cuando dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Que el Señor nos bendiga. Dice más adelante, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad? Queremos que el Señor nos responda, pero que haga lo que nosotros queremos, no lo que Él quiere. Aquí Jesucristo se estaba rindiendo hacia su Padre, diciéndole, Abba, Padre, todo es posible para ti. Así es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué podemos nosotros aprender de estos pequeños versos? Porque su alma estaba en aquella tristeza, quizás tenía miedo. Porque podemos ver, si nosotros estudiamos la palabra del Señor, podemos encontrar a hombres y mujeres que también ellos fueron a la muerte. Muchos hombres y mujeres fueron a la muerte por causa de predicar su palabra, fueron mártires, pero todos ellos murieron confiados, todos ellos murieron con una quietud, con una calma. Esteban decía, veo los cielos abiertos, los estaban apiedrando, y aún así él seguía hablando del Señor. Pero ¿por qué Jesucristo estaba en esa agonía? ¿Eran acaso estos hombres más valientes que Jesucristo? Claro que no, sino que Jesús estaba enfrentándose a algo mucho más grande que lo que ellos murieron, porque era algo desconocido quizás para su vida, y lo podemos ver en su oración, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo orando Jesús. Solamente le dijo a Pedro, ¿acaso no pudiste orar 1 hora conmigo? No significa que él estuvo orando 1 hora, porque no dice cuánto tiempo. Y él decía, aparte de mí esta copa. La copa o el cáliz era una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado del hombre. En el profeta Isaías salía como el cáliz o la copa de su furor, y el profeta Jeremías también se refiere a esta copa, pero como el vino de su furor, porque sabemos que Dios es amor, pero también es un Dios justo.
Nosotros no podemos entender su amor si nosotros no podemos entender que también Dios es justo. Por eso, Él nunca había experimentado en sí mismo la amargura del pecado. Él también vivió el abandono de su Padre, la comunión con su Padre, por pagar el precio de nuestros pecados. Volvamos a Lucas cuando dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. ¿Qué enfermedad es esta? Se llama hematidrosis. Que esto sucede cuando la persona está en un estrés extremo, donde los vasos capilares se revientan y se mezclan con el sudor. Por eso, de alguna manera, nosotros, cuando llegó el momento en que Jesucristo debía de ir a la cruz, la relación de Él con su Padre iba a ser interrumpida. Que el Señor nos bendiga. Y fue tal su agonía que Él dice que sudaba gotas como sangre. Dice su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por eso podemos entender en esta hora cuál dolor sufrió el Maestro por cada uno de nosotros. En Marcos capítulo 15, verso 34, aquí Jesucristo clama a su Padre, porque Él ya estaba clavado en la cruz, y Él llama a su Padre en su agonía. Y dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí Él sintió aquel abandono de su Padre, porque Él estaba llevando el peso de cada uno de nosotros en aquella cruz. Su Padre no podía estar con Él porque Él es santo, y su Hijo estaba llevando todo el peso del pecado. Dice que el velo se rasgó. Hubo un gran terremoto. Nosotros no podemos quizá imaginarnos realmente qué significó en aquel momento cuando Jesús sintió aquel abandono de su Padre, porque Él disfrutaba aquel deleite, aquella comunión con su Padre. Por eso, cuando Jesús se apartó para orar, Él hizo ese llamamiento a sus discípulos para que velaran. En el momento de aquel momento, y no hubo nadie, porque dice que todos se quedaron dormidos. No hubo nadie que orara con Él. La somnolencia de los discípulos, querido hermano, padece porque podemos nosotros entender que en este tiempo quizás estamos como los discípulos, donde el Señor nos dice que debemos de orar, debemos de interceder, debemos de buscar del Señor, pero estamos como aquellos discípulos con somnolencia. Hay muchos que están dormidos, muchas iglesias que están en un dormir, no quieren despertar, no quieren moverse de su zona tranquila, no quieren moverse más allá de su asiento. Y nos olvidamos de velar. Y ahí es cuando viene el tentador. Por eso el Señor dice que se postró su rostro en tierra. La postura que Él adoptó para orar expresaba su total sumisión a la voluntad de Dios. Por eso Él dice que cuando Él clamó a su Padre le dijo Abba, que inmediatamente traducida por el libro de Marcos dice Padre. La palabra Abba era usada en aquel tiempo por los niños para dirigirse a sus padres. Quería decir que ahí había confianza, había una intimidad. Es como decir papá. Él clamó a su Padre. Por eso dice que vino luego y los halló durmiendo. Y dijo Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora?
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice que otra vez oró y dice otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Por eso que el Señor nos bendiga. Dice que después de este tiempo en cual Él oró, Jesús ya había dejado a sus discípulos y lo encontró durmiendo, porque ellos no fueron capaces de poder sentir aquel dolor o la agonía que sentía ese momento Jesucristo. Por eso el mismo Pedro, que él estaba ahí con el maestro, no fue capaz tampoco de mantenerse despierto. Que el Señor nos bendiga. Por eso es muy importante que nosotros no olvidemos que para que Dios nos responda, para que Dios nos dé la victoria, para que podamos romper toda tentación, toda prueba, necesitamos ir a la oración. Dios tiene cuidado de nosotros, Dios sabe de lo que estamos nosotros pasando, pero Él quiere que nosotros podamos ir y buscarle en oración. Por eso los discípulos no entendían lo que se avecinaba en ese momento, porque era difícil de imaginar aquel impacto, porque su maestro iba a ser burlado por todos los hombres que iban a estar en ese lugar cuando él fuera azotado, clavado en aquella vergonzosa cruz. Por eso los mismos discípulos no sabían la gravedad de que si ellos se estaban quedando dormidos. Y el Señor les dijo que ellos debían de orar. En Lucas 22:31, Él le dice a Pedro que orara para que su fe no faltase. Por eso Jesús aquí nos dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. Por eso Pedro entendió y lo exhortó después en su carta, cuando dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El espíritu está dispuesto, decía el Señor, pero la carne es débil. Nuestro espíritu quiere buscar del Señor, quiere orar, quiere ayunar, quiere apartarse, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne quiere dormir, nuestra carne quiere salir, está cansada, está distraída y tantas cosas. Que el Señor nos bendiga. Por eso el Señor aquí decía que debíamos de estar velando y orando, porque nuestra vieja naturaleza quiere aflorar. Por eso es una lucha constante. Dice su palabra en Gálatas 5:16-17: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso está nuestra vieja naturaleza, inclinada al mal. Por otro lado está nuestro espíritu. Por eso es una lucha constante. Y aquí cuando Jesús regresó por tercera vez, ya no les dijo que velaran ni oraran, sino que los dejó que durmiesen, que descansaran. Pero no eran unas palabras de reprensión de Jesucristo hacia sus discípulos, sino por lo contrario, sino que estos discípulos, dice que ellos habían rendido al sueño, pero por el peso del cansancio y de la tristeza. Dice Lucas 22:45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, porque su maestro iba a ser entregado, su maestro ya no iba a estar más con ellos. Pero el Señor nos dejó al Consolador. Por eso, que el Señor pueda bendecir su vida. El Señor se rindió ante la voluntad de su Padre, aun con todo lo que estaba pasando. Por eso en su palabra nos exhorta siempre a orar y a velar, orando sin cesar.
Hay un coro que cantamos que dice: orando sin cesar venceremos. Venceremos el mal. En Colosenses 4, verso 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ya para terminar, me gustaría leerle Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que Dios nos bendiga. Si en esta noche estamos faltos delante del Señor, primeramente yo, su vida y cada uno de los que va a escuchar este mensaje, en esta noche es tiempo de que podamos recapacitar, que podamos entender que debemos estar en oración, velando, buscando al Señor, porque el tiempo es corto, porque el enemigo quiere tentarnos, el enemigo nos pone problemas, nos pone tantas dificultades. Pero para poder vencer, si usted está esperando una respuesta del Señor, si usted está pasando por los problemas, por la prueba, busque al Señor perseverando en la oración y Él le puede fortalecer, le va a responder. Amén. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor por su palabra. Padre amado celestial, vamos, Señor, delante de su presencia, Dios mío, clamando en esta hora para que usted pueda perdonar nuestra vida, Señor, porque hemos sido faltos delante de su presencia. Señor amado, nos falta mucho para poder, Dios mío, llegar a ser como usted. Que nosotros podamos, Señor, tomar su ejemplo de velar y orar. Usted, Señor amado, en su momento de más agonía buscó de su Padre y fue fortalecido. Nosotros muchas veces nos olvidamos que usted tiene el poder para sanar, el poder para sacarnos a la victoria. Dios mío, ayúdenos a poder perseverar en la oración. Si hemos decaído en alguna área, Señor, usted ayúdenos para que podamos nosotros levantarnos en oración. Que nuestra, Señor amado, nuestra luz no se apague, sino que podamos alumbrar. Que podamos nosotros, Señor, levantarnos y ser, Padre, como usted. Que su esencia, que su espíritu se vea reflejado en nosotros. Dios mío, bendiga a cada uno de los que se han podido, Dios mío, escuchar esta palabra. Bendígale su vida, su familia, su ministerio, Señor, sus matrimonios y así su vida espiritual. Pedimos su bendición, Dios mío, en esta hora, para que usted pueda hacer conforme a su voluntad, no la nuestra, Señor. Levántenos, fortalezcanos en esta noche. Si hay alguno que está decaído, hay alguno que quizás no tiene ánimo para seguir adelante, usted pueda, Dios mío, fortalecerle. Usted pueda, Dios mío, darle nuevo ánimo. En esta hora rogamos que su bendición alcance, que traspase, Señor, Señor amado, desde aquí, desde el lugar donde estamos nosotros, pueda traspasar hacia sus hogares, Padre Santo. Llénalo de su Espíritu Santo. Dios mío, llénanos y que podamos nosotros testificar que solamente usted es nuestro Señor y nuestro Salvador, que usted es un Dios poderoso y que pagó el precio por cada uno de nosotros, porque en su palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la vida que usted nos ha dado a nosotros, Señor, vida eterna. Y así la adquiere también para aquel que está escuchando, Señor amado, que pueda esta palabra tocar su corazón, que pueda también su vida entregarla a usted, Dios mío, como su único Señor y Salvador. Pedimos tu bendición en esta noche, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.